Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy, en este vídeo, vamos a ver cómo deshacernos de los lipomas, los quistes y pólipos de nuestro cuerpo con un pequeño masaje. Primero hagamos la presentación del canal y luego continuamos desarrollando este tema. Bueno, a este vídeo lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte que va a ser la introducción al tema y la segunda parte va a ser la parte práctica en la cual vamos a pasar directamente a realizar este masaje para eliminar todo lo que sean los quistes, los lipomas y los nódulos que podemos tener. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber que en la medicina china todo lo que son los quistes, los lipomas, los nódulos, los pólipos es una acumulación de flema. Esta flema se puede combinar con frío o también se puede combinar con calor. Si se combina con frío dará origen a un quiste, a un lipoma, que son aquellos bultos que muchas veces salen debajo de la piel y se los puede palpar con mucha facilidad. Lo podemos encontrar en la parte aquí de los brazos, en las piernas, en la espalda y también pueden aparecer en los órganos internos. Pero eso ya no se observa a simple vista, solo con pruebas radiológicas se pueden detectar. Todo eso es una acumulación de flema frío. Ahora vamos a ver cómo eliminarlos con un masaje. El masaje que vamos a realizar va a ser sobre el punto 40 de estómago. ¿Recuerdan dónde se localiza este punto y cuáles son las funciones de este punto? Para quien no lo recuerde y quiera hacer una pequeña revisión acerca de este punto, aquí arriba les dejo el link correspondiente. Igualmente, ahora vamos a hacer una pequeña revisión, pero muy corta de este punto. Vamos a recordar que el punto 40 de estómago tiene la función principal de eliminar la flema del organismo y se va a localizar justo en la mitad de la pierna, entre la línea que une la rótula con el maleolo externo y a un chun hacia afuera del borde de la tibia. Ahora vamos a pasar a la parte práctica de cómo localizar este punto y cómo realizar el masaje. Ahora vamos a ver cómo hacer el masaje, pero primero vamos a localizar correctamente el punto 40 de estómago y para ello vamos a tener en cuenta las distintas referencias anatómicas. Vamos a recordar que el punto 40 de estómago está localizado aquí en la parte lateral externa de la pierna. Tenemos que tener en cuenta la cresta de la tibia, que es esta línea que he marcado aquí, este hueso que podemos palpar aquí. También tenemos que tener en cuenta el maleolo externo, que es este hueso que sobresale en el tobillo del lado externo. Y también tenemos que tener en cuenta la rótula, que es el hueso redondo que tenemos aquí en la rodilla. Entonces, este punto 40 de estómago va a estar localizado en la mitad de la línea que une el borde inferior de la rótula con la punta del maleolo externo, con la parte más alta del maleolo externo. Entonces, a mitad de esta línea imaginaria va a estar localizado el punto 40 de estómago. Para localizar la mitad de esta línea vamos a colocar la mano en esta posición, la mayor apertura posible. El dedo pulgar lo vamos a poner bien justo por debajo del borde inferior de la rótula. El dedo meñique lo vamos a apoyar sobre la cresta de la tibia. Ahora con el otro dedo, el ancho de este otro dedo pulgar que es un chun, lo vamos a colocar donde está el dedo meñique. De la cresta de la tibia hacia afuera y entonces justo aquí está el punto 40 de estómago. Aquí lo tenemos marcado. Vamos a marcarlo un poco más. Y este va a ser el punto que vamos a estimular para eliminar la flema del organismo y así poder disolver los lipomas. ¿Cómo vamos a hacer el masaje? Bueno, el masaje lo podemos hacer con presión a través del dedo.
ejerciendo una presión sin ningún problema, o también lo podemos hacer con una varilla de madera. En este caso vamos a extender las piernas, los dedos se van a juntar y sobre el punto vamos a colocar la varilla de madera. Y aquí comenzamos a trabajar, comenzamos a hacer el masaje. Una de las cosas que me preguntan mucho es cuántos minutos tenemos que hacer este masaje. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Si hacemos el masaje por 1 minuto, vamos a tener buenos resultados. Ahora, si hacemos el masaje por 2 minutos, los resultados van a mejorar. Y si hacemos el masaje por 5 minutos, los resultados van a mejorar mucho más aún. ¿Sí? Cuanto más tiempo empleemos para hacer el masaje, mejor serán los resultados. Entonces hacemos el masaje en una pierna, por ejemplo 3 minutos, y luego vamos a pasar a la otra pierna, en la misma dirección. Y vamos a hacer el masaje por 3 minutos, como en esta pierna. Tenemos que tener en cuenta que este masaje va a tratar problemas cuando aún no existen en el cuerpo patologías graves. Es un masaje más preventivo que curativo. Es un masaje para disolver los lipomas. Los lipomas, como dijimos anteriormente, son quistes de grasa encapsulado, que en medicina china es flema frío. Entonces vamos a hacerlo en una pierna y después lo hacemos en otra, pero también lo vamos a hacer aquí en los brazos. Bien justo aquí donde se parte la muñeca y aquí en la punta del codo. En la parte media vamos a hacer este masaje. Si palpamos, aquí tenemos el hueso del cúbito. Y aquí comenzamos a trabajar con este masaje. Yo normalmente lo hago todas las noches mientras miro televisión. 5 minutos en cada uno de los puntos, por lo tanto hace un total de 20 minutos. 5 minutos en una pierna, 5 minutos en la otra pierna y lo otro en los brazos. También mucha gente me pregunta cuántos días hay que hacer el masaje, durante cuántos días hay que hacer el masaje. Es que no hay un tiempo determinado para hacer el masaje. Todos somos diferentes. Hay que hacer el masaje el tiempo que sea necesario, el tiempo que tú necesites para disolver los lipomas o los quistes. Es tu tiempo. Si tienes algún lipoma o algún quistes, tienes que hacer este masaje hasta que desaparezcan completamente. 1 mes, 2 meses, 4 meses, 1 año, hasta que desaparezcan. Tú tienes que continuar haciéndolo sin cansarte. Recuerda que el cuerpo de cada persona es distinto. Cada cuerpo reacciona de manera distinta. Así que el tiempo que tu cuerpo necesita es muy diferente al tiempo que necesita otro cuerpo. Tienes que hacer este masaje hasta que los lipomas, los quistes, desaparezcan completamente. Y si no tienes lipomas, no tienes quistes, también puedes hacer este masaje en forma preventiva para eliminar el exceso de humedad del organismo, que puede llegar a causar con el tiempo lipomas o quistes, o también se puede transformar en una gran neoplasia. Recuerda que nuestro cuerpo permanentemente está generando flema, está generando humedad, y esta es una forma de limpiar el organismo de esa flema, estimulando estos puntos. La flema, recuerda que son sustancias nocivas del cuerpo y estas se van excretando a través del sudor, a través de la orina, a través de las heces, pero a veces no se excreta completamente y en pequeñas cantidades se va acumulando en el cuerpo. Y esta acumulación poco a poco va a ir generando lipomas que se pueden transformar en el tiempo en una gran neoplasia. Por eso es bueno trabajar estos puntos, por eso es bueno que los trabajes para que te ayuden de forma preventiva a eliminar esa flema, esa humedad y evitar que con el tiempo se transformen en lipomas. Si tú tienes algún lipoma, algún quiste, te invito a poner en práctica este masaje. Recuerda que debes realizarlo todos los días de forma constante. Debes ser perseverante.
hacer el masaje hasta que los lipomas desaparezcan completamente. Recuerda que la salud es un trabajo del día a día. La salud no es solo cuando estás enfermo, sino que la salud también hay que cuidarla para prevenirla. Y también te invito a llevar una dieta que no genere humedad. Bueno, te invito a dejar los comentarios acerca de los resultados que puedes obtener con este masaje.